Verano de 1934. Desde hace año y medio, los alemanes viven bajo el dominio de Adolf Hitler. Le han bastado unos pocos meses para destruir la democracia. Se han abolido la libertad de prensa y todas las libertades civiles. Sus oponentes han sido encarcelados. El partido nazi se ha convertido en el único partido. Sin embargo, pese a toda la represión y la violencia, el poder de Hitler sigue siendo frágil. Está dividido entre las dos fuerzas que lo llevaron al poder. Por un lado, la tendencia conservadora. Por el otro, los revolucionarios del partido. Bajo semejante presión, tendrá que elegir un bando. Lo hará en un acto decisivo de una brutalidad extrema, sacrificando la sangre de algunos de sus más antiguos compañeros, entre ellos su viejo amigo Ernst Röhm, la otra gran figura del nazismo y líder de la tendencia revolucionaria. Una ola de asesinatos marcará un punto de inflexión para Alemania y la convertirá definitivamente en una dictadura nazi. En este mes de julio de 1934 se pone en marcha una extraordinaria operación criminal por parte del Estado. Durará 3 días y pasará a la historia como la noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos. El ascenso de Hitler. Episodio 1. Berlín, 8 de la mañana, 28 de junio de 1934. En el aeropuerto de Tempelhof esperan a Adolf Hitler, que tomará un vuelo con destino a Essen. Es aquí, en este templo del poder nazi hoy desmantelado, donde comienza la historia de la noche de los cuchillos largos. Hitler es canciller. Este jueves por la mañana inicia un viaje de varios días a Westfalia, en el oeste del país. Al despegar de Tempelhof, Hitler deja tras de sí un Berlín plagado de luchas internas entre los conservadores, los principales líderes nazis y las facciones más radicales de su propio partido. A las 11 de la mañana, el avión de Hitler aterriza en Essen, en el corazón de la cuenca industrial de Ruhr. Desde el aeropuerto, Hitler se dirige a la boda de uno de sus allegados, Josef Terboven, gobernador de Renania y líder nazi de la región. Es la primera etapa de su viaje. Hitler quería estar presente para mostrar su lealtad a uno de sus primeros compañeros que hace 10 años, en 1923, participó junto a él en el intento de golpe de Estado de Múnich. A las 3 de la tarde, Hitler abandona la boda y va en coche. Conduce hasta el domicilio de Gustav Krupp, el presidente del mayor complejo industrial militar de Alemania. Krupp es uno de sus más firmes partidarios dentro de la élite conservadora y tradicional del país. Fue él quien creó el Fondo Adolf Hitler de Industria y Comercio alemanes. Después de los saludos habituales, muestra Hitler las fábricas y talleres. Hitler pretende asegurarse el apoyo de Krupp, pero también tranquilizarlo, y a través de él, a los principales industriales del país. Porque todos están preocupados por el desorden que todavía causan ciertos grupos nazis leales al espíritu revolucionario y anticapitalista de los inicios del partido. Hoy, Hitler tiende la mano a los peces gordos. Hace solo unos meses, era a los trabajadores a quienes apelaba, de pie entre ellos como si fuera uno de los suyos, en las fábricas de Krupp, Daimler-Benz o Siemens. Meine deutschen Arbeiter, wenn ich heute zu Ihnen und damit zu Millionen anderen deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen spreche, dann habe ich mehr Recht dazu als irgendein anderer.
bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Wohl aber möchte ich, dass die Nachwelt mir einmal bestätigt, dass ich anständig und ehrlich mein Programm nicht zu verwirklichen bemüht habe. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind A la mañana siguiente, el viernes 29 de junio, Hitler inició la segunda etapa de su viaje, una importante gira de inspección por los campamentos de voluntarios del RAD, el Departamento de Trabajo. En el campamento de Olfen, los jóvenes voluntarios le ofrecen una de esas demostraciones de fuerza física y disciplina perfecta que tanto aprecia. Todavía debe visitar los campamentos 210 y 211, donde están reparando el canal del río Niers. Pero de repente decide cancelarlo todo. Ordena a su delegación cambiar de rumbo. 10 grandes Mercedes-Benz, incluido el descapotable en el que viaja Hitler, se dirigen hacia el norte a lo largo del Rin. Lo acompañan su ayudante de campo, su guardaespaldas y varios de sus líderes de mayor confianza. Ha decidido que todos se reúnan en un lugar que conoce bien: el Hotel Dresden, a orillas del río. Hitler vino por primera vez en 1926. En el registro del hotel escribió Hitler, Adolf, residente en Múnich, escritor apátrida. Aquí nadie lo conocía. Vino por recomendación de su entorno, concretamente de Rudolf Hess. El Hotel Dresden era uno de los alojamientos favoritos de Hitler, un nuevo vínculo con el Rin. El Rin alemán era lo que le fascinaba de la zona, y sin duda por eso venía con tanta frecuencia. Las razones por las cuales Hitler vino ese día al hotel las desconozco, pero no resulta sorprendente, porque llevaba 8 años viniendo al hotel. Hitler llega al Hotel Dresden a primera hora de la tarde. El propietario y el personal son informados pocos minutos antes. La delegación nazi es numerosa. Todos son conducidos a los salones. El hotel pone su única cabina telefónica a disposición de Hitler y su séquito para que puedan permanecer en contacto con Berlín en todo momento. Están formando un comité de crisis improvisado, ya que Hitler está a punto de librar una batalla decisiva contra su amigo Ernst Röhm. El propio Röhm está de vacaciones a unos 500 kilómetros de distancia, en Baviera, a orillas del lago Tegernsee. Ernst Röhm es el jefe de las SA, las tropas de asalto, el grupo paramilitar del partido nazi que ayudó a tomar el poder. Sobre todo, fue uno de los primeros compañeros de armas de Hitler y es uno de sus pocos amigos íntimos. Pero actualmente se opone frontalmente a Hitler. No se contenta con estar en el poder. Quiere continuar la gran revolución nacional socialista. Entre el balneario de Hanselbauer, donde se aloja Röhm, y el Hotel Dresden, donde se encuentra Hitler, corre un hilo invisible e inmaterial. El de una historia común de más de 15 años. Una historia de amistad y luchas compartidas que une a los dos hombres. Y está a punto de romperse. Röhm es el único que lo tutea y a quien él tutea.
Existe una relación de aprecio mutuo, incluso de fascinación mutua entre esos dos hombres. Röhm reconoce el genio político de Hitler y cree que salvará a Alemania. Hitler reconoce en Röhm un genio militar que sabe liderar a las tropas. Y eso fascina a Hitler, para quien los 4 años que pasó luchando en la Gran Guerra fueron el punto culminante de su vida, una experiencia comunitaria de coraje que dio sentido a su vida, y ve en Röhm al hombre de la Gran Guerra. La amistad entre Röhm y Hitler surge en Múnich en 1920, en los turbulentos días de la posguerra. Röhm todavía es militar, capitán del ejército alemán, la Reichswehr, pero alberga un profundo resentimiento hacia sus líderes, a quienes considera responsables de la derrota. Röhm frecuenta los círculos de extrema derecha. Es ahí donde conoce a Hitler. Ambos se unen al Partido Alemán de los Trabajadores, que pronto se convierte en el NSDAP, el partido nazi. Juntos crean las SA, la sección de asalto, la milicia del partido. Las actividades políticas de Hitler comienzan en el NSDAP y está convencido de que los nazis lograrán la victoria ganándose a la opinión pública, utilizando el método de la época, reuniones públicas a gran escala. Comienza hablando frente a 100 personas, luego 200 personas, luego 300. Pero en ese momento el país acaba de salir de una guerra. Es un país donde, en 1921, todavía hay 2 millones de armas en circulación. Y que alguien tan radical, tan antisemita y tan fanático como Adolf Hitler se suba a un estrado es bastante arriesgado. Alguien podría dispararle, porque algunos comunistas irrumpen en las reuniones de la extrema derecha y la extrema derecha hace lo mismo. La violencia política es real. Entonces, ¿qué son exactamente las SA? Pues es un servicio de seguridad. Muchas de las personas que se unen al partido nazi, a las SA y a las SS, son veteranos de guerra que nunca se reintegraron realmente a la sociedad después de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente ven en los movimientos nacionalistas un elemento marcial, incluso paramilitar, una forma de vida. Tendemos a olvidar que una institución como las SA, y más tarde incluso el régimen nazi, también son instituciones acogedoras y protectoras, casi de una forma maternal. Son instituciones que implican una forma de vida y realizan lo que hoy llamaríamos obras benéficas o asistencia social. Los nazis lo llaman SA-Heim, los hogares de las SA. Los hogares de las SA acogen a jóvenes desempleados, ofrecen cena gratis cada noche y algo de formación ideológica. Hablan de lo bueno que sería poner algo de orden y luchar contra los comunistas. Prometen aventura, dignidad, etcétera, etcétera. Obviamente es una propuesta muy atractiva y Röhm lo sabe. Juega la baza del líder militar carismático que promete a su prole protección, acción y un sentido vital. En pocas palabras, las SA son un ejército revolucionario. Esas dos palabras son importantes. Se trata de un ejército de hombres uniformados que dicen: somos los hombres de las trincheras y somos revolucionarios. Su meta es destruir la República de Weimar. Aunque Hitler considera a las SA una mera herramienta, parece querer aferrarse a ella y en realidad tiene muy poca autonomía con respecto al partido. Sin embargo, evidentemente, Röhm, como figura principal de las SA, o al menos uno de sus dirigentes más importantes durante esos años, desea que goce de total autonomía. A Hitler no le convencen las estrategias revolucionarias de Röhm. Pero durante el otoño de 1923, Röhm lo convence para que intente un golpe de Estado para derrocar la República. Le asegura que contará con el apoyo del ejército. La noche del 8 al 9 de noviembre, Hitler arenga a una multitud en Múnich, incitándola a tomar el poder en la capital regional y luego marchar hacia Berlín.
Pero Röhm se equivoca. El ejército no respalda a Hitler y el golpe fracasa por completo. Los manifestantes son dispersados. Los miembros de las SA son arrestados y desarmados. Hitler, herido, es condenado a pasar 5 años en la prisión de Landsberg. 9 meses antes de salir en libertad, escribe la primera versión de Mein Kampf, Mi lucha, el libro en el que expone las bases de su doctrina. Aprendiendo del fallido golpe de Estado, establece una nueva estrategia para alcanzar el poder. No lo hará por la fuerza, sino a través de elecciones. En esta nueva estrategia no tiene cabida Röhm, el militar. Abandona la escena política alemana y se exilia en Bolivia como instructor del Ejército Nacional. De hecho, es Hitler quien aprende del golpe fallido de 1923 y quien se dice a sí mismo y a su entorno que nunca lograrán alcanzar el poder por las armas. Deben recurrir a una táctica, ya que su meta es subversiva y se trata de una táctica electoralista, legal. La idea es que pueden volver las armas de la democracia en su contra y acabar con el régimen de Weimar mediante su propia esencia. Unas elecciones libres y democráticas. No solo ganaré las elecciones, lo haré mirándole a los ojos y diciéndole que acabaré con ella. En Alemania existe un segundo escenario político. Además del Parlamento, el Reichstag y los parlamentos de los Estados federados, está la calle. Sin las SA, al partido nazi le habría costado mucho más entrar en la escena pública y mostrarse como un grupo político que se representaba como una alternativa radical al sistema. En Alemania, no solo los comunistas y los socialdemócratas, y por supuesto los nazis, organizan desfiles de hombres uniformados. En toda Europa hay movimientos radicales tanto de derechas como de izquierdas, como los partidarios de Mussolini, que ya habían dejado de lado la democracia, proclamando la violencia como una herramienta de confrontación política. La violencia es necesaria desde el principio para crear una comunidad dentro de las SA. Nos exponemos juntos al peligro, y si superamos juntos ese peligro, nos sentimos más estrechamente unidos. Es un mecanismo muy importante. Hitler recurre a las dos estrategias. Por un lado, respeta formalmente la democracia. Por el otro, emplea la violencia callejera. Eso hace que las SA sean cruciales. En 1928, los nazis apenas tienen peso político. El 2,6% de los votos y solo 12 diputados. Nadie imagina que ese pequeño partido de extrema derecha puede ocupar algo más que un lugar marginal. Pero un acontecimiento importante sacude la vida política. La crisis de 1929 azota a Alemania. El país, que apenas se está recuperando de la Primera Guerra Mundial, resulta gravemente afectado. La producción sufre una fuerte caída. Las fábricas cierran, el desempleo se dispara y algunas zonas sufren una hambruna. En semejante escenario, la voz de los extremistas se hace oír más fácilmente. El Partido Comunista a la izquierda, pero sobre todo los nazis en el otro extremo del espectro político. La personalidad de Hitler juega un papel crucial, tanto por su hábil oratoria como por su total falta de escrúpulos a la hora de pronunciar los discursos más demagógicos.
En las elecciones generales de septiembre de 1930, el partido nazi sorprende a todos con un espectacular avance del 18%, que lo convierte en la segunda fuerza política de Alemania. Es el primer resultado significativo de Hitler y valida su estrategia electoral. Esta primera victoria ha agudizado los apetitos dentro del partido y las SA se ven sacudidas por una grave crisis interna. Una facción radical trata de imponer una toma del poder por la fuerza. Otto Wagener, jefe de las SA, no puede controlar la situación. Hitler debe encarrilar la organización, sobre todo porque incluye las SS, su guardia de élite, reconocible por los uniformes negros que los distinguen del resto de las SA con sus camisas pardas. Necesita un hombre fuerte y leal al frente de las SA. Decide traer a su antiguo compañero Ernst Röhm de su exilio en Bolivia. Obviamente cabe preguntarse por qué Hitler volvió a nombrar a Röhm jefe de las SA, cuando debería haber sabido que el viejo conflicto entre ambos resurgiría, el viejo conflicto entre lo militar y lo político. Pero tras el gran éxito del partido nazi en las elecciones, Hitler probablemente creía haber superado ya a Röhm, que ya no podía ser un competidor serio, que el equilibrio inicial de poder entre ellos se había inclinado a su favor y que ahora era él quien llevaba las riendas. Al mismo tiempo, es evidente que Röhm, sobre todo por la herida en su cara, nunca será un gran orador. Nunca será el rostro del nacionalsocialismo. Es muy consciente de ello. Se trata de una alianza táctica. Sus limitadas capacidades en esas facetas concretas dan protagonismo a Hitler. Röhm recupera rápidamente el control de las SA. A lo largo de 1931 y 1932, Hitler y Röhm se refuerzan mutuamente y ganan impulso. Cada uno de ellos tiene un puesto y un cometido. Uno domina las calles mediante la violencia y el terror, mientras el otro hace campaña y se presenta frente a los votantes. Todo confluye en el año 1932. Es el año fundamental. Se celebran 2 elecciones generales debido a la disolución del Reichstag. Y también elecciones presidenciales. Los nazis se vuelcan en ellas con una propaganda electoral masiva y extremadamente moderna. Por primera vez, Hitler viaja en avión y a veces pronuncia discursos en 2 o incluso 3 lugares diferentes el mismo día. Son discursos ante 20 o incluso 30.000 personas, de 1 hora de duración. Y es un buen orador. A veces las cifras son asombrosas, hasta 200.000 personas. Y todo es posible gracias a un invento de la época, los sistemas de sonido, que permiten que una persona sea escuchada por muchas. Quizás sean los discursos más reaccionarios, pero técnicamente representan la cúspide de la modernidad. El mensaje de los nazis es una promesa de liberación. Freiheit und Brot, libertad y pan. La libertad significa que Alemania volverá a ser una gran potencia, y el pan significa el retorno de la prosperidad económica. El tema del pan es muy importante porque es muy concreto. Entonces en Alemania uno podía morirse de hambre. Así que los nazis ofrecen un discurso que los alemanes quieren oír y en el que creen, lo cual explica en gran parte su meteórica mejora en las elecciones, del 2,5% en 1928 a casi el 40% en verano de 1932. En 1932, el anciano mariscal Hindenburg es el presidente de la República. Lleva 7 años firmemente instalado en el cargo. Encarna los valores de la derecha conservadora y como jefe de Estado representa a todo el estamento militar.
En abril de 1932, Hindenburg se enfrenta a Hitler en las elecciones presidenciales. Hindenburg gana, pero Hitler obtiene unos resultados muy relevantes. A continuación, se celebran 2 elecciones generales en muy poco tiempo. En julio, el partido nazi se impone con casi el 40% de los votos. El presidente Hindenburg, sin embargo, se niega a nombrar a Hitler jefe de gobierno. Así que se convocan otras elecciones generales en noviembre. Los nazis vuelven a ganarlas, pero Hindenburg vuelve a negarse. Hindenburg dice no. Dice, no hablaré con un cabo. Imaginemos a Hindenburg, Paul von Hindenburg, el general más importante del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, el vencedor de Tannenberg, el hombre que salvó a Alemania en agosto de 1914, cuando fue invadida por los rusos, rebajándose a hablar con un cabo cuando él tiene 84 años y Hitler 44. La jerarquía lo prohíbe, pero poco a poco llegamos a otra de las claves para comprender la victoria nazi. Hindenburg, lamentablemente, es víctima de la conspiración de una poderosa camarilla de varios cancilleres. Von Papen, Brüning, Schleicher, exigirán que otorgue el poder a Hitler, y lo hace el 30 de enero de 1933. El nombramiento de Hitler por parte de Hindenburg en enero de 1933 era en cierto modo una solución temporal. Consistía en utilizar a Hitler como figura visible del gobierno, pero rodeándolo de tantas fuerzas conservadoras que aquel movimiento de masas que Hindenburg no comprendía ni aceptaba no pudiese causar ningún daño. El 30 de enero de 1933, Hitler presenta oficialmente su gobierno. Solo puede nombrar a 2 ministros nazis y el presidente Hindenburg impone como vicecanciller a von Papen, ex primer ministro y representante de la derecha conservadora. Su misión es mantener a Hitler bajo control. Esa misma noche, decenas de miles de miembros de la SA desfilan con antorchas como si su victoria fuera total. Tanto Hindenburg como Hitler los ven pasar, cada uno asomado a su ventana. Sus reacciones no podrían ser más diferentes. Mientras Hindenburg, inmóvil, soporta el espectáculo, Hitler saluda alegremente mostrándoles su apoyo. Sabe cuánto debe a las SA. Durante la primera mitad de 1933, el gobierno se reorganizó rápidamente y las SA volvieron a desempeñar un papel muy importante, ya que se enfrentaron a la oposición con tal violencia que en el verano de 1933 prácticamente había sido eliminada. Cuando los nazis llegaron al poder a finales de enero de 1933, solo tardaron unos meses en destruir la democracia. Los comunistas son los primeros. De hecho, menos de un mes después de que los nazis formaran gobierno, el incendio del Reichstag durante la noche del 27 al 28 de febrero de 1933 es la excusa que necesitan para decapitar al Partido Comunista. Más de 4.000 de sus líderes y activistas son arrestados y encarcelados, la mayoría en Dachau, el primer campo de concentración creado por las SS y dirigido por Heinrich y Himmler. El 29 de febrero, un decreto presidencial para la protección del pueblo y del Estado, firmado por Hindenburg, suspende la libertad de expresión, el derecho de asociación y de reunión pública y la libertad de prensa. Se acabaron las libertades civiles en Alemania. El 5 de marzo, el partido nazi obtiene el 40% de los votos en las elecciones generales. A pesar de la violencia y la intimidación ejercidas por las SA, a pesar de haber prohibido los mítines de la oposición y a pesar de la represión de los comunistas, Hitler no logra la mayoría absoluta. Pero el 23 de marzo aprueba la ley habilitante que le permite legislar sin consultar al Parlamento. Y el 14 de julio, el partido nazi es declarado oficialmente el único partido político.
En 6 meses, toda oposición política ha sido eliminada. Solo queda una institución que pueda hacer frente a Hitler: el ejército y su representante al frente del Estado, el presidente Hindenburg. Pero este ejército, que ahora desfila ante el gobierno en pleno, sigue limitado por el Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial. En teoría, no puede superar los 100.000 hombres. Sin embargo, las SA pronto contarán con millones de miembros. Y Röhm solo tiene una ambición: ver a su ejército nazi absorber el antiguo ejército alemán. Cuando les llega el turno a las SA, Hitler les ofrece claramente el saludo nazi. Los demás miembros del gobierno, incluido el vicecanciller von Papen, permanecen impasibles. La nazificación no se limita a la esfera política, se propaga por toda la sociedad a la velocidad del rayo. La población, joven o anciana, pronto asume todas las ceremonias de los nazis. El saludo con el brazo en alto, los desfiles y el culto a Hitler. En su Baviera natal, donde sigue viviendo hoy, Anna Heiss recuerda: tenía 11 años. Durante el otoño de 1933 hubo un gran desfile por el valle del lago Tegernsee. Fue un gran acontecimiento para todos. Estaba en la terraza de un hotel y vi pasar el desfile. Había cientos de miembros de las SA. Todo el mundo pensaba que Röhm era amigo personal de Hitler. Era la opinión general. Todo el mundo pensaba que había ayudado a Hitler a llegar al poder. Más tarde supimos que Röhm se había vuelto demasiado peligroso para Hitler. En 1933, después de la llamada toma del poder, las SA contaban con unos 500.000 miembros, y en 1934, Röhm había ampliado la organización a más de 4 millones de miembros. Desarrolló algo así como un Estado dentro del Estado, es decir, un poder independiente. Quería armar a las SA, pero también quería darles alojamiento, ofrecerles puestos, ayudarlos a recuperarse económicamente y reintegrarlos al mundo laboral. Röhm hablaba de la Segunda Revolución. A diferencia de Hitler, Röhm quería impulsar aún más la toma del poder. Era lo que llamaba la Segunda Revolución. Pero Hitler había interrumpido ese proceso en julio de 1933, al declarar completada la Revolución Nacional Socialista. El propio Hitler lo dice: la revolución ha terminado. Hemos conseguido conquistar el poder. Ya no existe una oposición estructurada. El nazismo ha barrido muy rápidamente y con una violencia sin precedentes a las fuerzas de la izquierda, las fuerzas sindicales, el movimiento obrero. Ya no hay oposición política alguna. Por eso, en la segunda mitad de 1933, las SA, en opinión de Hitler, ya no son útiles. Obviamente las SA solo cobran importancia cuando existen adversarios. Ahora que los ha eliminado, se pregunta, ¿por qué seguimos necesitando a las SA? Y lo sepan o no, las SA temen esa pérdida de relevancia. Hitler y sus cabecillas ven que las SA
están tratando de expandir su influencia en diferentes campos. En el ejército, en la policía, como grupo social revolucionario contra la burguesía, contra las fuerzas tradicionales, en la administración y contra el partido. En el Hotel Dresden, el viernes 29 de junio de 1934, Hitler sabe que debe resolver el problema de unas SA cada vez más exigentes. Los miembros de las SA lo ayudaron a llegar al poder y después de las elecciones lo ayudaron a imponer todas sus leyes de emergencia. Ahora Ernst Röhm y sus hombres reclaman lo que les corresponde, una recompensa por los servicios prestados. Lo que resulta clave es que Röhm exige una compensación para sus hombres y para su movimiento. Unas exigencias que Hitler solo puede satisfacer parcialmente. Y el malestar aumenta dentro de las SA. Von Papen intenta aprovechar la situación entre Hitler y Röhm para reforzar una vez más la posición de los conservadores. El vicecanciller von Papen y sus aliados conservadores también presionan a Hitler. Ya no pueden tolerar que Röhm, con sus planes de violencia revolucionaria, siga controlando las SA. Hitler trata de ganar tiempo, pero el 17 de junio, incitado por el presidente Hindenburg, von Papen, el mismo hombre que nombró a Hitler canciller 18 meses antes, pierde la paciencia contra el Führer. Durante un discurso pronunciado en la Universidad de Marburgo, von Papen denuncia abiertamente todos los excesos de los nazis que ya considera inaceptables. Es un aviso, ya no puedes seguir conspirando, no puedes seguir posponiendo ciertas cosas. Los reaccionarios conservadores desafían a Hitler diciéndole, llegó la hora de tomar una decisión. ¿Tranquilizará Hitler a los conservadores del Reich y especialmente a la Wehrmacht? ¿U optará por llevar su activismo político aún más lejos y apoyar a las SA? Es una pregunta muy simple. ¿Qué debe hacer con las SA? ¿Deberían convertirse en un ejército regular? ¿Una rama más del régimen nazi? La respuesta es sencilla. No. Hitler está atrapado entre las dos fuerzas que lo llevaron al poder. Por un lado, las exigencias de las SA. Por el otro, las críticas públicas de los conservadores. 3 días después del discurso de von Papen, visita al presidente Hindenburg para intentar tranquilizarlo. Pero encuentra a un Hindenburg inflexible que afirma que, si el problema de las SA no queda resuelto de una vez por todas, está dispuesto a decretar la ley marcial y entregar el gobierno al ejército. Hitler podría perder el poder. Hindenburg lo amenaza con un golpe de estado militar. El temor de la Reichswehr y otras instituciones a un asalto al poder por parte de las SA o simplemente a un aumento de su poder era bastante real, no era una fantasía. Ese mismo junio de 1934, Röhm disfruta tranquilamente de sus vacaciones en el lago Tegernsee al sur de Múnich, en los Alpes bávaros, paseando y navegando. A pesar de todas las tensiones y amenazas que siente que aumentan en torno a las SA, está convencido de que puede confiar en Hitler y contar con su amistad, esa lealtad inquebrantable entre compañeros de armas que nada puede poner en duda. La última vez que se reunieron, el 4 de junio, acordaron calmar la situación otorgando un permiso a las SA y esperar a su fin para decidir su futuro. Y Röhm obtuvo el permiso del Führer para celebrar antes una última gran reunión en Múnich. Está previsto que se celebre dentro de unos días y Hitler ha prometido acudir. Röhm ignora que a sus espaldas el círculo más cercano a Hitler está usando su influencia para conspirar contra él
y lograr que el Führer lo elimine. En el Hotel Dresden, Hitler cena solo, pero recibe constantemente decenas de mensajes, llamadas y despachos desde Berlín, enviados por Göring, Himmler y Heydrich. Göring, el cada vez más poderoso número 2 del régimen. Himmler, el jefe de las SS, y Heydrich, su segundo, son los conspiradores y dignatarios nazis de más alto rango, dispuestos a asestar el golpe de gracia a uno de los suyos, inventando por completo un golpe inminente de Röhm para derrocar a Hitler. Para conseguir pruebas falsas de ello, Himmler y Heydrich disponen de una herramienta particularmente eficaz: las SS y su servicio de inteligencia, el SD. Las SS estaban consideradas una organización totalmente disciplinada y absolutamente leal al líder del partido, mientras que las SA solo pensaban en sí mismas y seguían su propio camino. Por eso a menudo habían surgido conflictos en los que las SS eran utilizadas como una especie de policía interna del partido contra las SA. Hitler sabe muy bien que, desde hace 2 meses, Himmler y Heydrich están movilizando todos los servicios de las SS para preparar, en la sombra, una gran operación contra las SA. Heydrich controla el SD, el servicio de inteligencia que dispone de expedientes sobre todos los dignatarios de las SA y una gran parte de la población alemana. Tiene cuanto necesita para elaborar listas de personas cuya eliminación es prioritaria, unas listas que presentará a Himmler y luego a Göring. Göring, Himmler y Heydrich ven cómo se agrava el conflicto entre Hitler y Röhm. Se preparan y proporcionan todas las pruebas necesarias a Hitler y cuentan con su apoyo. Así crece una ola de radicalización que dejará a Röhm cada vez más aislado. La forma de gobierno nazi es feudal. Hay un jefe supremo llamado Hitler que en última instancia dirime tanto las disputas entre clanes como las luchas personales entre los niveles inferiores. Toma decisiones según lo que más le conviene o elige las soluciones que le parecen más radicales. Los gerifaltes, que siguen en rango al jefe supremo, Himmler, Göring, Goebbels, Ribbentrop, Röhm, se odian entre sí visceralmente. Y Röhm no es una excepción, odia a los demás tanto como ellos lo odian a él. Además, debido a su activismo y a sus planes, preocupa a los demás con pinchos del Führer. Y son lo bastante inteligentes para olvidar sus constantes rencillas durante un tiempo para unirse todos contra él. Göring, por ejemplo, como jefe de la administración prusiana, se enfrenta a Röhm, que intenta aumentar su propia influencia. Himmler, como jefe de la policía política, es absolutamente leal a Hitler, así que también se posiciona frente a Röhm. Y por último está la Reichswehr, que se cree en peligro debido a las ambiciones políticas y militares de Röhm. Es así como se forma entre esas diversas personas, por supuesto dirigidas por Hitler, una constelación que comparte un interés común: la eliminación de los líderes de las SA. Himmler, Heydrich y Göring pueden contar con el apoyo de otro adversario de Röhm, el ejército. Se ofrece a proporcionar las armas necesarias para las operaciones, además de su apoyo sobre el terreno. Todo está organizado, todos están preparados, pero todo queda en suspenso a la espera de la decisión de Hitler. Himmler, Heydrich y Göring le piden que actúe lo antes posible y se ponga en contra de su antiguo amigo Ernst Röhm. A las 11 en punto, Göring hace llegar a Hitler un informe final que detalla el supuesto golpe de Estado que está preparando Röhm. Himmler se sume en un delirio de ira incontenible.
A la 1 de la mañana es Himmler quien llama a Hitler desde Berlín. Le dice que las SA pretenden movilizarse hoy sábado. Hitler empieza a gritar y maldecir y sale apresuradamente del hotel hacia el aeródromo de Bonn. En cuanto Hitler cruce esta puerta, la criminal e implacable noche de los cuchillos largos habrá comenzado. Porque él tenía otros planes. La lucha contra los judíos y la guerra eran los principales objetivos de Hitler. Para lograr sus objetivos, Hitler irá a Múnich para enfrentarse en persona a Röhm y a los líderes de las SA. Los eliminará por docenas en una oleada de asesinatos políticos sin precedentes. Su viejo amigo Ernst Röhm será uno de los primeros en ser encarcelado y el último en ser ejecutado. Y Hitler habrá triunfado definitivamente. A partir de ahora será el único y verdadero dueño de Alemania. La noche de los cuchillos largos será el acto de apertura de todos los horrores del nazismo.